Buenas noches, Lick.
Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Qué gusto de oírlos. Qué bueno que están ahí. Lo importante es que estamos los que estamos. Pues hoy parece que vemos menos, Lick. Solo 72 veo. 72 Sí. más. 72 más. Es que está la pantalla que hay 3, 6, 8 más 72 de la pantalla. Son 80. 80. Conmigo. 79 estudiantes y somos más de 200. Se examinan como 250. Entre las dos secciones examino más de 500, fíjese. A la madre, sí somos bastantes. Sí, son más de 500. 520 y pico, algo así, por ahí va la cosa. Pero, ¿y los demás qué? Aquí hay 79. No contándome a mí, porque usted mira 72 ahí, pero 72 más, dice. La pantalla más 72. O sea, vemos 80. 80. Pero imagínense. 80. Como la mitad. Ni la mitad. Ni la mitad, ¿no? Sí, pues. Ni la mitad. La mitad le quiero decir yo que son más o menos como 110 más o menos. No hay quórum, porque la mitad más uno ya entramos a quórum. Sí. Mejor cuando no llegue la mitad va a decir, miren, no hay quórum, se suspenden las clases. No, pero estamos por ustedes. Estamos por ustedes. Realmente los que tienen interés. Y fíjense que esto es tan importante. Porque como yo les digo, cuando salgan al monstruo, cuando salgan a la calle, ahí los quiero ver. ¿Qué van a hacer? Ahí se va a ver quién es quién. ¿Qué van a hacer? Pero los que están aquí sentaditos, como decía Sandra Paola en la clase pasada, no es lo mismo estar aquí que estar presencialmente, ¿o no, Paolita? Sandra. Sí, así es, licenciado. La verdad es de que yo me ponía a pensar en todo esto y en el estrés que, al menos yo sentía mucho estrés porque me recuerdo yo que un licenciado, una anécdota, ¿verdad? Vino y él se dio cuenta de que solo llegábamos ya a mitad del parcial. De los 500, póngale, llegábamos 100. Sí. Y él pasaba, su forma de pasar lista era a través de una prueba, porque nos decía, lean del artículo 680 al 700. Por ejemplo. Entonces él se daba cuenta. ¿Y a cuándo examinaba? Examinaba realmente a los 80, ¿verdad? Y entonces ya los otros les decía que tenían el examen, pero que se iban a examinar después de nosotros. O sea, le daba prioridad primero a los 80 que realmente estuvieron en la clase. Sí, yo en el curso práctico lo que hacía era que, y lo voy a hacer, y lo hago, de todos modos lo hago, que formo grupos. Y los grupos me tienen que pasar un listado el primer día de clases provisional y después les doy un plazo prudencial para que me formalicen con ciertas formalidades el listado. Y de ese listado lo guardo yo y después me tienen que pasar todos los días, una lista firmada por cada uno, cuando estamos en lo presencial, firmada por cada uno de los integrantes del grupo. Es lo primero que hago entrar a la clase, la lista de hoy. Y el coordinador del grupo se acerca a mi cátedra y me da la lista y yo la agarro. Y cuando pregunto a ver, las revuelvo todas, el grupo número 5, a ver usted en la línea de la fila número 4, dígame un número de 1 a 10, 8, a ver el 8, Araceli, no está, repórtenme por qué no vino. Y después me tienen que rendir un informe. Y así es como voy controlando yo, y así es como, por eso es que esto, mire, ahora vemos 80, pues, que no es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, platiquemos de lo que tengamos que platicar. Les voy a proyectar otra vez el cuadrito aquel de la...
miramos el cuadrito ahí de la primera, de la fase de investigación. Así es. Okay. Bueno, solo déjenme, vamos a ver, aquí lo tengo. Vamos a repasar un poco esto para ver si hemos entendido ya un poco y vamos a ver a qué conclusiones llegamos sobre la investigación. Hecho delictivo. Da origen a los actos introductorios. Denuncia, querella, prevención policial. A través de cualquiera de estos actos se introducen los primeros datos al proceso. Es decir, los datos que nos van a servir de base para que el Ministerio Público inicie una investigación. Así las cosas, el Ministerio Público investiga e impulsa el proceso. ¿Se entiende eso? El Ministerio Público investiga e impulsa el proceso. ¿Y cuál es el papel, digamos, que juega el Ministerio Público? El Ministerio Público, en su quehacer, aprende, es decir, capta los elementos de prueba. Pero hay ciertos elementos de prueba que se requiere una autorización del juez. Porque tenemos un juez contralor de garantías. Hay un juez contralor de garantías, que es el juez de instancia. Pero el Ministerio Público le solicita y el juez decide y autoriza, o autoriza y decide si se practican ciertas diligencias que requieren la autorización del juez. Y vamos a ir más adelantito, vamos a ver el fundamento legal donde dice por qué fue que se reformó el código. Fíjense que antes, cuando empezó, porque todo hay que hablar, cuando empezó este código, entró en vigencia y medio mundo del organismo judicial se pasó al Ministerio Público porque habían mejores sueldos. El organismo judicial pues tenía pasantes y nombró pasantes y por ahí se fue arreglando el asunto. Finalmente, la gente que fue a trabajar al Ministerio Público llevaba una mentalidad inquisitiva de seguir manejando todo a través de la escritura, no a través de la oralidad, que era la novedad que traía la nueva legislación, las nuevas normas, que era la modalidad, es decir, que era público, era oral y era contradictorio. En cambio, el sistema que teníamos era secreto, público, secreto, escrito y no contradictorio. Pero básicamente teníamos un sistema mixto porque dividía el proceso en dos etapas, una que era secreta y otra que era pública. Pero bueno. Así las cosas, ahora tenemos a un juez que controla la investigación. Y se tuvo que reformar el código, porque todo lo querían adjudicar. Todo lo querían adjudicar. Se va a oír la declaración de un testigo, judiquémosla. Y judicar es que la diligencia se lleva a cabo en la presencia de un juez. Entonces ya no tenemos que diligenciar esa prueba allá en el debate. Pero bueno, lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, en esta etapa se dan medios de investigación, medidas de coerción, medidas sustitutivas que tendrá que ir decidiendo el juez si las otorga o no. Pero el movimiento es que el Ministerio Público, hay ciertos actos, como por ejemplo una medida de coerción, no la puede decir él solo por sí. No la puede decir por sí, se la tiene que pedir al juez. Si necesitan oír en su primera declaración al procesado, le dice, cítelo. Es decir, ellos no lo pueden citar. Lo pueden citar para que vaya a exponer su caso al Ministerio Público, pero no lo pueden citar para oírlo en una primera declaración.
Eso es un acto procesal que el juez tendrá que autorizar. Si se va a practicar un allanamiento, por ejemplo, habrá que solicitárselo al juez. Si se va a practicar un anticipo de prueba, habrá que solicitárselo al juez. Si hay una prisión preventiva, habrá que solicitárselo al juez. Si hay una medida sustitutiva, habrá que solicitárselo al juez, ¿sí? Y el juez decidirá y autorizará si son procedentes o no son procedentes. Y también verificará que no se vayan ¿cómo se llama? Que no se vayan a violentar garantías constitucionales o garantías procesales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de lo que hemos platicado hasta el momento? Esto ya lo hemos medio repetido porque ya lo hemos platicado en otras oportunidades. ¿Pero alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora bien, ¿cuánto dura la investigación? Ya decíamos que la investigación previa, donde no se ha ligado a proceso al procesado, ni se le ha dictado una medida de coerción, ese plazo no es un plazo legal, es decir, no está sometido a un plazo. Esa investigación, mejor dicho, no está sometida a un plazo. En cambio, el plazo legal empieza a partir de la primera declaración. Y ahora vamos a establecer, y quiero oír opiniones, por supuesto, y vamos a leer el código. Solo déjenme buscar aquí. Vamos a leer el 323. Araceli, ¿me puede ayudar? Mucho gusto, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. El 323. Sí. Duración. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Ahora leamos el 324. Capítulo 5, conclusión, artículo 324, petición de apertura. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura del juicio. Con la apertura se formulará la acusación. Es decir, que se tiene que plantear un acto conclusivo. El juez decide, el fiscal decide y solicita la apertura a juicio. Y dice que con la apertura a juicio se formulará la acusación. Ahora, leamos el 324 bis. Artículo 324 bis. Control judicial. A los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución, concediéndole un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda. Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al fiscal general de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente
que tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo comunicará, además, obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público para que lo proceda conforme a la ley. Si en el plazo máximo de 8 días el fiscal aún no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de ley hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en este código. En el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará 6 meses a partir del auto de procesamiento. Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos. Bien. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto dura la investigación? Quiero oír opiniones. Estoy mal, licenciado, dentro de un plazo de 3 meses. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Carlos Aníbal de León? Solo vamos a esperar a Carlos Aníbal de León Lionel. Carlos Aníbal de León, ¿qué tal? No tengo micrófono. ¿Y qué pasa con el micrófono, Carlos Aníbal? Sí, Leonel. Saludos, Rick, buenas noches. Yo me recuerdo que en las anotaciones era el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar para la presentación del acto conclusivo el día y hora, 10 días, 15 días, permítame. Yo aquí lo tenía anotado. Se fija el plazo de la investigación, si hay, o sea, el plazo se tiene que fijar, Lick. En la primera declaración, ¿no? Vamos a oír más opiniones, Leonel. Como siempre vamos a pedir opiniones y al final vamos a llegar a conclusiones para ver qué es lo procedente. ¿De acuerdo? Dice que si hay una medida de coerción, el plazo máximo es de 3 meses. Si hay una medida sustitutiva, el máximo será de 6. Entonces, ¿cuánto dura la investigación? Si, por ejemplo, el sindicato ya está presión preventiva, tendría que ser de 3 meses. Ahora, si le dieron una medida sustitutiva, como te mencionaba, pues tendría que darle 6. Pero inclusive usted también nos indicó que había una norma, pero no mencionó cuál, en que indica que la investigación deberá concluir lo antes posible. Pues ya la leímos. La acaba de leer Araceli. Ah, esa era. La leyó de Araceli. Sí, el 323. Okay. ¿Qué dicen los demás? Quiero oír opiniones. Ingrid. Licenciado, ¿no es el artículo 323 donde está la duración que dice que el caso amerita deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses? ¿Qué dicen los demás? César Moon. Leslie.
Buenas noches, licenciado. Pues no sé, en mi opinión podría ser un plazo de 3 a 6 meses, dependiendo pues si se fija el auto de prisión preventiva o este otro, ¿dónde estaba? El de las medidas sustitutivas. Ajá. Sí, Carlos. Yo considero que la ley establece si está detenido hasta 3 meses y si está con medida sustitutiva hasta 6. Entonces yo pienso que el plazo lo determina el juez Lick porque dice hasta, ¿va? Entonces en ese espacio es donde el juez dice, bueno, considero que con 2 meses son suficientes. Eso es lo que solicita el Ministerio Público. Pero ya el juez determinará realmente el plazo, Lick. Gracias, Carlos. ¿Qué dice Jacqueline? Marlene, Lux. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jackie. Así como en el 324 bis, pero aquí nos dice control judicial, que a los 3 meses dictaba auto de prisión preventiva, pero también acá que si se fija el plazo máximo de 8 días, que el fiscal si aún no hubiera formulado la petición alguna. La verdad no lo encuentro, Lick. No ando a buscar. ¿Qué dice Jairo? Jairo. Se nos fue Jairo. José Eduardo Hernández. Todos se excusan con el micrófono no sirve. Fíjense que voy a empezar a apuntar yo aquí que el micrófono no sirve, que el micrófono no sirve. ¿Qué es eso que no sirve el micrófono? Y entonces, todos el micrófono no sirve. Respóndame ahí por el chat, ¿qué piensa? Lo voy a esperar que escriba. Voy a esperar que escriba José Eduardo. De aquí en adelante, el que no sirve el micrófono me escribe qué es lo que piensa. Ahora me va a decir que no tiene teclado su aparato también. Es de 3 meses, según lo que yo entendí. ¿3 meses cuándo? Respóndame, por favor.
Aquí estamos esperando que complete, Eduardo. Se le arruinó el teclado, Lick. Sí, vamos a esperar que lo arregle. Yo no sé por qué no quieren hablar. Vamos a esperar su respuesta, Eduardo, José Eduardo, para mientras que nos hable Sandrita. Licenciado, yo concuerdo con Carlos y Leonel de que, por ejemplo, cuando al procesado, pues ya se le imputen los cargos y todo, y ya empieza la fase de investigación, el juez, digamos, determina el tiempo. Digamos, si en 3 meses él dice que de plano la investigación queda hasta ahí, o a salvo que pues se le dé medida sustitutiva, pues puede durar más, ¿verdad? Pero pienso que sí son los 3 meses, o como lo determina el juez, ¿verdad? Gracias, Sandrita. Brenda. Considero lo mismo que acaba de hablar la compañera, licenciado, de 3 a 6 meses, según lo que determine el juez. De 3 a 6 meses, según, pero ahí como que entráramos en una contradicción, de 3 a 6 meses, según lo que determine el juez. Cuando se refiere, según lo que determine el juez, ¿a qué se refiere? Pues porque probablemente pues no llegue, digamos que se pase de 3 meses, entonces están en ese rango, no sé. Considero eso, Lick. Yo no sé, me voy a esperar a ver. ¿Y cuándo no debe pasar de 3 meses? Cuando el procesado está privado de libertad. Oscar. Buenas noches, respetable licenciado y compañeros. Según el Código Procesal Penal indica que dentro de un plazo de 3 meses. Sin embargo, hay que también tomar en cuenta lo que pida el Ministerio Público, si ya cuenta con las evidencias o el informe necesario. De lo contrario, pues puede solicitar un plazo para sustentar las evidencias. Gracias, Lick. Pero eso ya va a depender. Si solicita prórroga del plazo, ya va a depender del acto conclusivo que quiera plantear. Porque por eso está la clausura provisional. Se clausura provisionalmente porque el plazo no me alcanzó. El plazo que fijó el juez no me alcanzó. No pude recabar toda la prueba que yo necesitaba, que yo tenía, pues, que tenía que recabar. ¿Alguien más? Lick, perdone, yo tengo una duda con eso que acaba de decir usted. Pero el Ministerio Público no podría pasarse de lo que establece la ley. Por ejemplo, si el juez le dio el máximo, que es hasta, digamos que estaba con medida sustitutiva el compa, el juez le dio lo que establece la ley hasta 6 meses, ¿verdad? Ajá. Pero pasado los 6 meses el Ministerio Público y no le alcanzó, ¿no puede venir a pedir más, Lick? ¿O sí puede? Sí lo puede hacer. Sí puede. Le pide que se clausure provisionalmente y le dice, mire, pienso diligenciar tales y tales elementos de prueba, fíjeme un plazo. Porque tampoco puede ser eterno, ¿ah? Sí, pues. Bueno, por eso es que es clausura provisional. Lo vamos a ver en su momento, Carlos. Ok, gracias, Lick. Jeremy. Hola, Lick, buenas noches, compañeros. Yo, por pura práctica, porque me ha tocado verlo, he visto que, le piden ampliación de plazos de investigación y así se echan hasta, creo que uno logró llegarlo hasta los 9 meses, hasta que al juez le dijo que era suficiente, que era demasiado. Pero también es porque Lo que pasa es que el juez también, como se van congraciando, porque como tiene tanto chance también, ajá, entonces dicen, mejor le doy más tiempo, porque si no, voy a sacar todas estas audiencias que me urgen, voy a sacar todo esto. Es que esa es la amargura en la realidad, pues. Y también pasa que el defensor propone un montón de medios de investigación y nunca que terminan de pedirlos, y por eso es que se alarga y se alarga y se alarga. Sí, es que así va esto.
Pero lo que llora sangre son los autos de prisión preventiva, pues. Están en prisión preventiva y eternamente, ¿va? Ese sí lo traba. Ahí sí está trabado. Y ya después, fíjense que como anécdota, ya después hasta los condenan solo para justificar el hecho de haber estado presos. Yo me recuerdo que yo estuve en un curso delegado de la facultad de todas las universidades de América Latina en Costa Rica, hace muchísimos años, y hablábamos precisamente de los presos sin condena, cuando estábamos en el procedimiento anterior. Puchica, yo me quedaba asustado de cómo eran los procedimientos aquí. En otros países de América Latina, porque en su momento se habló de que el código tipo de América Latina lo hicieron los gringos, el código penal, y todas las reformas o todas las proposiciones penales venían era un código tipo para toda América Latina. Pero decían, pucha, ¿cuánto tiempo se han tardado en llevar a cabo los juicios? Y me recuerdo, les voy a contar dos anécdotas, me recuerdo que en esa oportunidad, dentro de la parte del curso, los ticos ya tenían un su medio procedimiento semi-oral, diría yo, porque todo lo hacían, la investigación, pero todo lo hacían por escrito. Y cuando llegaban a juicio, que ya era oral, solo llegaban a leer, y dentro de la lectura muchas veces decían, podemos obviar la lectura de tales y tales declaraciones porque ya las conocemos. Se pregunta a la defensa si está de acuerdo con lo que el Ministerio Público está proponiendo. Sí, estoy de acuerdo. Entonces ya ni siquiera lo leían y ya venía el juez y tenía que leer qué era lo que habían dicho para poder seguir, para poder tomar una decisión sobre papeles, no sobre lo que estaba viendo y escribiendo. Y recuerdo que en esa oportunidad nos pusieron a un caso y llamaron al testigo, y el testigo era una especie de indigente. Y decía, pero ¿por qué hasta ahora me mandaron a llamar si eso fue hace más de 3 años? Imagínense cómo decía el tipo este. ¿Por qué me mandaron a llamar hasta ahora? Si eso fue hace más de 3 años, ya ni me recuerdo yo cómo fue. Ya no me recuerdo bien, decía el pobre señor ahí. Si me hubieran, yo como se los dije en ese momento lo que había visto, me hubieran llamado a los poquitos días, todavía me recuerdo. Pero ahora ya no me acuerdo de nada. Y eso es lo que pasa. Fíjense que yo recuerdo un caso a nosotros en el bufete popular nos discernían el cargo, nos podíamos inscribir para hacer nuestras prácticas después del curso de Derecho Procesal Penal 1. El sistema era escrito. No sabíamos ni qué era una querella, pero ya nos podíamos inscribir en el bufete y hacer prácticas. Imagínense, en manos de quienes estaban los sindicados, en manos de nosotros los pasantes del bufete, que ya nos creíamos la última limonada en el desierto, porque ya podíamos, y siempre lo primerito que hacíamos al llegar era sacar nuestra fotita, llegar al bufete popular y llevar nuestra certificación y que nos dieran nuestro carnetito para llevarlo ahí metido y echar chile con medio mundo. Miren, ya tengo mi carnet, ya estoy en el bufete popular, ya llevo casos. Y ni siquiera se había sacado el curso práctico para poder hacer algún planteamiento. Y así llevábamos los casos. Y me recuerdo yo que, que en uno de los casos que llevé, me recuerdo de Marcelino, no se me olvida Marcelino. Yo llegué con mi carnetito ahí y el primer caso que me asignaron, una violación. Marcelino era un muchachón grande. Marcelinón era. Y entro yo, ¿a qué viene? Soy pasante del bufete popular, vengo a hacer una entrevista porque dentro de las obligaciones estaba uno obligado a hacerle una visita mínima al reo y hacerle una entrevista en Pavón. Andaba averiguando uno cómo se iba a Pavón, dónde estaban las camionetas, esto y el otro. Finalmente uno lograba llegar a Pavón. Cuando uno llegaba a Pavón, mire que viene,
vengo a ver a mi preso. Pase adelante, licenciado, le decían a uno. Y había una salita ahí donde uno atendía a los reclusos. Y me recuerdo que llamaron a este Marcelino. El señor Marcelino, tal y tal, presentes de asesoría jurídica, que tiene visita de su abogado. Y yo estaba sacando el curso de Derecho Procesal Penal 1, ni siquiera el 2, ni siquiera sabía cómo hacer una querella, mucho menos plantear una excarcelación bajo fianza, una caución juratoria o algo de las instituciones que se miraban en el código pasado. Pero yo ya estaba ahí. Y me recuerdo que Marcelino, ¿me gusta hacerme abogado defensor? Sí. Mire, yo aquí estoy por un caso de violación. Mire, aquí no vaya a hacer esto, no vaya a decir aquí, no vaya a decir allá, ¿verdad? Pucha, yo no le pregunté nada. Él me asesoró todo lo que yo tenía que hacer. Sabían más los presos que uno. El doctor Rodríguez de Besa era un profesor español que en sus últimos años se dedicó a dar conferencias aquí en América Latina y vino aquí a la facultad y tuvimos una reunión los profesores con él en la sala de junta directiva y me recuerdo que nos preguntó que cómo hacíamos nuestras prácticas y a mucho orgullo se pararon los profesores de ese tiempo. Ahí estaba yo también ya metido. Pues aquí la práctica es, la hacemos, empezamos a hacerlas y le explicamos cómo era, que a partir del Derecho Procesal Penal 1 ya podíamos hacerla como se llama. ¿Qué dijo? Y hasta se sorprendió. Por poco le da infarto al pobre viejito ahí. En España, dijo, para poder hacer prácticas, lo primero que se hace, dice, es que se tiene usted que cerrar currículum. Y no recuerdo si dijo que tenía que graduarse. Yo creo que sí, porque después dijo, y después usted se tiene que inscribir en la barra de abogados especialistas en penal y tiene que auxiliar a los abogados penalistas. Cuando usted ya está preparado, entra a un examen de oposición y si lo gana, ya le pueden dar un caso. Antes no. Y nosotros aquí ni sabíamos leer y escribir bien y ya estábamos haciendo prácticas de derecho procesal, de derecho penal. Menos mal que no le di el infarto aquí, porque después de aquí se fue para Venezuela y en Venezuela se murió. Ahí se le dio un infarto. Tal vez ahí era peor que aquí con nosotros. No, de hecho él murió por un infarto ahí en Venezuela. Y les cuento otra anécdota. Por eso de hacer las prácticas de ¿cómo se llama? Así como llevamos el derecho procesal penal aquí. Una magistrada que me reservo el nombre, en la antigua Guatemala hace muchos años, fue a descubrir que había un preso con más de 5 años de estar preso, ahí revisando expedientes, y dice, mire, ¿y usted por qué está preso? Es que mi abogado nunca me vino a ver. Era un pobre que no tenía ni familia, o era de lo más humilde que había, y que no lo podían atender. Es que mi abogado nunca viene. Ya le dije a mi familia, pero no lo encuentran. Era un pasante del bufete popular que le discernieron el cargo. Solo discernieron el cargo, tomó posesión del cargo en el tribunal y nunca fue a ver el caso. Y en el tribunal que nunca se dieron cuenta que el pobre cuate estaba preso, llevaba 5 años y era por un delito de esos que tenían pena 1 o 2 años. Inmediatamente le tuvieron que dar la libertad. Y así se dan cosas que lloran sangre. Volviendo al término de los plazos de la prisión preventiva o de la clausura provisional, como decía Jeremy, que a cada rato se está pidiendo para andar prorrogando plazos, ¿verdad? Entonces, eso es difícil. Pero volviendo al plazo, yo sé que hay algunos ya están entendiendo, otros por ahí todavía no. Volviendo al plazo de la investigación, ¿cuánto dura el plazo entonces de la investigación? ¿Cuál es el plazo legal? Porque el plazo que investiga el Ministerio Público no está sometido a un plazo legal que ya lo leímos. En el 324, en el último párrafo, dice,
mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos. Y habla de los plazos de 3 meses y de 6 meses. Ahora vuelvo a preguntar, entonces, ¿cuánto dura la investigación? El tiempo prudencial que debería de darse cuenta el fiscal si tiene o no tiene nada, porque si no tiene nada, debería pedir ya la desestimación o debería desestimar esa investigación. Pero recuérdense que el Ministerio Público no es nada objetivo. Debería ser objetivo, pero como hay que llenar estadísticas, hay que acusar, la gran puerca. Casi solo a acusar se dedican. Y el Ministerio Público, todos los juicios que lleva a cabo, donde te solicita la apertura a juicio, todos los debía ganar. Nadie debían de absolverle porque tiene la carga de la prueba, tiene la sartén por el mango y todo, pero al final acusan y muchas veces sin fundamento. Yo recuerdo un caso que tuve, no sé si se los he comentado, pero si ya se los comenté, disculpen, se los voy a comentar otra vez. Yo sugerí una tesis a una compañera. A raíz del asesoramiento de tesis, ella había sido secretaria de un tribunal y yo llevaba muchos casos civiles en ese tribunal en ese tiempo. Era mandatario de 2 bancos. Entonces llevaba los casos de menor cuantía, los miraba en ese tribunal y era la secretaria. Ahí la conocí como secretaria y luego me habló para que le asesorara su tesis. Le asesoré su tesis y se graduó. Y a raíz de haberse graduado, pues se incrementó un poquito más la amistad y me llamó un día, quería hablar conmigo, que necesitaba ayuda. Mire, amigo, fíjese que tengo un caso de tal y tal y tal, de tal y tal forma. Había ¿cómo se llama? Un caso de una importación. En importación había metido en el furgón unas ollas de presión. Este era de una empresa de electrodomésticos. Habían metido unas ollas de presión. Y lo que estaba declarado eran televisiones, refris, estufas, hornos, pero menos las 200, 300 ollas de presión. Bueno, dijo, esto no es mío. Esto no es mío. ¿Y de quién es? Pues no sé. Y dentro de las ideas que se me ocurrieron en aquel tiempo a mí fue que se fuera el fiscal a Miami a averiguar qué había pasado en el embarque. O en Houston, ya no me recuerdo bien. Y en el embarque hubo una equivocación porque esas ollas iban para ¿cómo se llama? Para Panamá. Pero vino el juez y obligó al fiscal a que acusara. Usted acúseles. Y vino él y dijo, por instrucciones del señor juez, planteo la siguiente acusación. Cuando llegó a instancia, inmediatamente sobreseyeron el proceso. Porque se debe proceder objetivamente. Pero no lo hacemos porque hay que acusar como que esa fuera la consigna, ¿verdad? Entonces, no es, para Jeremy, no es realmente lo que tenga el fiscal o lo que pueda tener el fiscal, sino que ¿cómo se llama? Va a depender de lo que... Solo oír otras 2, 3 opiniones y vamos a ver cómo concretizamos esto, ¿sí? A ver... Lick. ¿Sí, Carlos? Yo quisiera comentarle algo. Fíjese que yo pienso que a veces las fiscalías también abusan de ese poder que le ha dado su ley interna, ¿no? Fíjese que le voy a comentar, en el 2005 yo he iniciado un juicio de un despojo de tierras. Se planteó un amparo, se ganó, fue otorgado a favor de nosotros, se planteó por la vía civil el juicio ordinario, se ganó, y el Ministerio Público cree que todavía lo tiene entrampado y no presenta un acto conclusivo desde el 2005. Y siempre ponen cualquier cosa. Yo pienso que sí abusan de su poder, Lick.
Mire, y cuando cumplió sus 15 años no le dio un pastel. Mire que le debía haber dado un pastel cuando cumplió 15 años. Créalo que es aberrante eso que le estoy contando y la verdad es indigna mucho, porque ya en la práctica es otra cuestión. Los plazos que establece la ley, los del Ministerio Público no los respetan. Es completamente diferente, pero fíjese que también como que uno el litigante va teniendo la culpa, porque ¿cómo se llama? Uno no utiliza las herramientas que tiene, porque debía de mandar a percibir, si no, quéjese con el fiscal general para que destituya. Fíjese que ya lo hice y cambiaron de fiscal como 5 veces y la situación sigue exactamente igual. Cuando ahorita ya por tiempo yo ya pedí que desestimen la causa, ¿verdad? Porque no presentaron nada, no investigaron, solo tienen entrampado el expediente y ya todo terminó. Y hay que darle fin, es que hay que darle fin al expediente, hay que terminarlo, pues. Pero tienen sus propios intereses, Lick. Yo creo que por ahí va la cuestión, porque no es posible. Qué raro, ¿verdad? Pues no tiene nada de raro, Lick. Si le contara, pero olvídese, no me alcanzaría la clase, Lick. Bueno. Otro par de opiniones con respecto al plazo y vamos a hacer algunas conclusiones. ¿Cuánto dura entonces la investigación? A ver, Catherine, Suseli Barahona. Catherine. No le sirve el micrófono, Catherine. Hola, Lick, buenas noches, no sé si me escucha. Sí, le escucho, pues tiene buen micrófono. Gracias. Sí, Lick, yo igual concuerdo con los compañeros que es de 3 meses el plazo. Es Catherine Suseli. ¿Y Catherine Polanco qué dice? ¿Qué pasó con Catherine Polanco? Se me fue. Ah, no, aquí está. Catherine Melissa Polanco. Pues sí, Catherine. ¿Alguien más que sea voluntario? Lick, por el caso que puso el compañero y por lo que ha dicho usted, siento que está hasta como que el cuerpo aguante, ¿verdad? Porque está feito que sí, no hayan podido resolver el caso, ¿verdad? Miren, tenemos casos. Lo que pasa es que nos damos casos, lo que yo les decía, o no sé si se los decía en la otra clase, pero los casos de impacto los miramos, pero casos como el de Carlos, hay cientos, miles que están en esa forma. Lo que pasa es que nos damos cuenta el caso de la línea, que lleva cuánto tiempo, que la Valdetti, que Otto Pérez, que esto, que el otro, que tanto tiempo, que aquí, que allá, que esto, que el otro, porque son casos de impacto, ¿sí? Porque casos de impacto. Pero así dentro de todo el universo de eso, hay muchos casos, miles diría yo, como los de Carlos, como el de Carlos, que están ahí eternamente durmiendo el sueño de los justos. Pero bueno,